Hola, ¿cómo están, amigos miedomaníacos? Es un placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean bienvenidos a un episodio más de Miedo 867. Quiero empezar por lo siguiente. Nos acercamos a nuestro episodio 100 y quiero que estén muy al pendiente del canal, porque en el episodio 100 vendrá un episodio un poco largo. Ya les he explicado quién nos lo envió. Y de hecho le he estado preguntando si no hay problema de lo que vamos a hablar, y él dijo que no debería mientras no diga unas cosas, y obviamente que no muestre sus imágenes, que de hecho ya esas imágenes fueron eliminadas. Pero sí les quiero decir esto, el episodio es un preludio a lo que viene en nuestro aniversario. Estén al pendiente, porque el episodio 100 llegará en cualquier momento. No lo vamos a avisar, simplemente pum, ahí está. Así que estén muy abusados, compartan el canal, compartan el contenido de nuestros videos. Búsquenos en Facebook como Miedo 867, estamos como grupo y como página. Un placer estar con ustedes una vez más. Esta historia, quiero dejar muy en claro, Miedo 867 no está a favor ni en contra de ninguna organización política, o más bien dicho, no somos peleles de nadie, pero por mí todos se pueden ir a donde mismo. Pero si les digo esto, no se peleen por políticos, eso sí se los aseguro, no se peleen por políticos. Y hemos dicho que no vamos a hablar de política, salvo que la historia lo amerite. Quiero contarles esto que nos llegó desde Tijuana. La persona que nos la envía no quiso, bueno, sí sé cómo se llama, pero quiso que guardáramos el anonimato. Esto ocurrió cuando él era un adolescente casi adulto, y fue en el año de 1994. Dijo que lo envió a otro canal, a otros dos canales, y uno le dijo que no lo iba a contar porque no se quería meter en problemas, y otro canal nunca le dio respuesta hace 2 años. Entonces creo que pues nosotros no nos da miedo hablar de las cosas que ocurren, más cuando ustedes nos dan muestras de lo ocurrido. Y esperemos que les guste esta historia. Quiero dejar muy en claro, mírenlo como entretenimiento y no tomen ninguna conclusión política, por favor. Nosotros no la vamos a tomar, simplemente esperemos que les guste. ¿Cómo estás, amigo Miedo 867? Quiero contarles esta historia y esperemos que ustedes la cuenten. Yo, hasta la fecha, desde muy niño, toda mi familia han sido comerciantes, y ellos tenían un puesto afuera de las oficinas de un partido que gobernó durante muchos años el país. Mis papás tenían muchos conocidos obviamente en ese partido. Pues estábamos prácticamente en la banqueta de enfrente, y esto ocurrió en el año de 1994, en marzo. Llegó la noticia de que el candidato a presidente de México iba a ir a la ciudad. Les puedo asegurar esto, yo estaba ya cerca de ser adulto, y yo absolutamente no tenía ninguna postura política, pero sin embargo les puedo decir por mis recuerdos que todo el mundo estaba contento porque el candidato iba a visitar. Los que llegamos a oír sus discursos o a verlos, ese señor tenía algo que te decía que iba a hacer lo que iba a cumplir. Se veía una persona de confianza, y creo que hasta la fecha ningún político en la historia reciente ha logrado hacer que la gente se una. Ha habido políticos que dividen al país, pero hacer que todos se unan era algo sin precedente. Les puedo decir que incluso había gente que nosotros conocíamos de otros partidos que estaban emocionados por ver al candidato,
Y bueno, mi papá habló con la familia, teníamos el puesto donde vendíamos pues frituras, vendíamos algo de alimento, comida, botanas. Y nos dijo unos días antes hay que prepararnos porque conseguí permiso para ir al meeting y trabajar ahí. Y bueno, tenemos que ahorrar, comprar muchas cosas, va a haber mucha gente. Y bueno, estábamos muy emocionados, obviamente. Y esto me ocurrió el sábado. El suceso ocurrió un miércoles. El sábado estuve jugando con unos primos y andábamos pues jugando a que éramos boxeadores. Y resulta que no, teníamos unos guantes ahí de box. Y bueno, me pasó un periodo, un suceso muy bochornoso. Teníamos un primo que siempre nosotros le hacíamos bullying porque estaba pues algo lento para pensar. Y se me hizo muy sencillo estar jugando con él. Pero bueno, este muchachito tenía una zurda privilegiada y de un golpe me hizo ver estrellitas y recuerdo que caí totalmente noqueado. Y creo que a raíz de ahí algo cambió en mi cabeza. Eh, Les voy a decir esto, fue algo muy traumático para mí. No tengo ninguna explicación, nunca me volvió a ocurrir. Pero mientras estaba noqueado escuchaba la música de una canción que se llama La Culebra. Y da la casualidad de que estando ahí escuchaba, o sea, mientras estaba noqueado escuchaba esa música y escuchaba gritos y escuchaba, pues sentía como que había una gran agitación. Y fue entonces que me despertaron mis primos riéndose todos de que pues nuestro primo más débil me había noqueado totalmente. Y bueno, ya me fui a la casa. Recuerdo que después de ahí todavía me recuperé rápido y nos fuimos a jugar fútbol. Y pasó que en la noche yo empecé a sentir una sensación muy extraña. Y bueno, creo que a algunas personas les ha ocurrido de que tienen sueños raros. Y en la noche yo recuerdo haber dormido y me pasó algo que jamás me ha vuelto a ocurrir y que jamás me había pasado. Soñé que me despertaba, que mi mamá había hecho huevo con chorizo, que mi papá desayunando me decía, vamos a tener mucho trabajo, hay que ir a surtir refrescos, botanas, ir por hielo, cosas así. Apúrate, muévete para la colonia donde va a ser el evento, instala el puesto, o sea, muchas cosas. Y yo recuerdo que soñaba eso y que llegando a donde iba a ser el evento, yo veía personas de seguridad, personas poniendo bocinas, personas preparando todo. Y yo veía como algunos de estos platicaban entre ellos, unos diciéndole a otros que no era necesario que hubiera tanta seguridad, que obviamente la gente amaba al candidato este, que ellos mejor cuidaran en el hotel, que porque pues era mejor para el evento, para la seguridad del candidato, que ellos se iban a hacer cargo. Y bueno, soñé que estaba yo muy nervioso durante ese sueño y recuerdo que soñaba que yo gritaba al candidato que algo le iba a ocurrir y después soñé en periodos de sueño, soñé cómo era atacado él y cómo de repente unas personas agarraban a un hombre que estaba pues distraído y lo empezaban a golpear y cómo después otros hombres me empezaban a golpear a mí. Recuerdo haber despertado, esto fue el fin de semana. El lunes volví a tener el mismo sueño. Les puedo decir esto,
Me dio mucho miedo soñar exactamente lo mismo. Textual, ocurre una cosa, después sabes lo que va a ocurrir, después sabes lo que va a volver a ocurrir, y soñé prácticamente lo mismo. Fue al día siguiente que me despertó el mismo olor a huevo con chorizo, mi papá hablando de lo mismo, exactamente las mismas palabras que había soñado, llegar al lugar y ya sabía lo que iba a ocurrir. Y en serio les juro que estuve muy callado esos días. Le pregunté a mi hermano si él creía en los sueños que podían ser realidad, y él me dijo que había algo que se llamaba déjà vu, que era cuando sabes que algo ya lo soñaste, o que simplemente me dejara de tonterías y que no pusiera pretextos para trabajar. Y bueno, llegó el día, esto fue un miércoles. La noche del martes yo dormí con mucho miedo. Dije, ojalá y no sueñe con esto de nuevo. Y volví a soñar exactamente lo mismo. Y no sé cómo decirles. A las personas que se lo he llegado a contar, se han burlado de mí. A mi familia se lo conté, obviamente ese mismo día. Pero incluso a muchas personas no me lo creyeron, por eso lo dejé de contar. Llegó el miércoles y desperté, y lo primero que sentí fue el olor de huevo con chorizo. Sentí que el mundo se me venía encima. Recuerdo haberme pellizcado y vergonzosamente me di cuenta que había mojado la cama del miedo. Y obviamente, bueno, ya me desperté, me di cuenta que estaba consciente. Me dirigí a la cocina y efectivamente mi mamá estaba sirviendo huevo con chorizo. Y me senté, estaba totalmente pasmado. Y al ver a mi papá entrar, me volví a asustar. Sobre todo cuando empezó a decir, hay que ir por hielo, hay que ir por botanas, hay que ir por refrescos. Y le concreté la frase que él estaba diciendo. Y se molestó, pensó que lo estaba remedando. Y bueno, estaba yo en serio con muchas ganas de llorar. Y bueno, nos fuimos al lugar donde iba a ser el evento. Prácticamente les voy a decir esto, al recordarme lo sucedido, me entra una vez la ansiedad. Vi a las mismas personas hablando de los mismos temas, vi las personas que iban cargando bocinas, a las personas de seguridad que persuadían a otros a irse porque ellos se iban a hacer cargo. Y yo ya tenía todo mi sueño, sabía por dónde llegaba el candidato, sabía que estaba gritándole, pero yo no sabía por qué, y sabía cómo iba a caminar entre la gente y lo que le iba a pasar. Y en serio yo estaba totalmente abrumado, tenía demasiada presión, tenía un nudo en la garganta y se fue llenando de gente. Recuerdo suceso tras suceso porque los estuve soñando durante varios días. A una señora cómo se le cayó un elote, una muchacha cómo le dio una cachetada a un sujeto que al parecer era su novio. Eso lo soñé varios días. Incluso soñé que discutía con mi papá y fue entonces que me ganó el llanto, la presión, y había muchísima gente. No teníamos un segundo de descanso, vendiendo refrescos, preparando botanas, dando cambio. Mucha gente llegaba y solamente recuerdo haberme puesto a llorar. En un momento me quebré y me quedé sentado y empecé a llorar, y fue que mi papá se acercó y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás sin hacer nada? Y yo le dije, papá, he estado soñando desde el sábado que van a atacar al candidato.
Y le dije, he soñado todo lo que ha pasado y me dijo mi papá, no me estás loco, ponte a hacer algo. Y le dije, no papá, mira, créeme, por aquí va a llegar el candidato, en lugar de llegar por la entrada principal, va a entrar por otra parte, por una lateral, va a andar acompañado con un grupo de personas, va a hacer su discurso, se nos va a acabar todo lo que estamos vendiendo antes de que él termine y pues lo van a atacar. Y él me dijo, no me estás loco, ya ponte a trabajar, agarra aire, tómate un refresco y ahorita sigues trabajando. Y traté de tranquilizarme, pero créanme que cada segundo era crecer esa angustia y me dispuse a seguir trabajando. Y les voy a decir esto, mi papá fue quien me volvió a detonar la ansiedad al tocarme el hombro y decirme, mira mijo, no entró por acá, allá se va bajando. Y vimos cómo llegaba por otra parte, vimos llegar al candidato y en serio que yo recuerdo esas escenas con memoria fotográfica. Y le dije, papá, le van a hacer pues daño. Y él me dijo, no, 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 ya no te preocupes por eso, vamos a seguir trabajando. Y yo le dije, papá, todo lo que tenemos se va a acabar en minutos. Y él me dijo, no, pues bueno, fuera, es más, si se acaba todo te doy permiso de que vayas, ¿verdad? Y él lo dijo porque prácticamente teníamos mucho que vender. Y bueno, les puedo asegurar esto, había demasiada gente. En aquel entonces se acostumbraba a lo que se llaman los acarreados, que son personas que llegan en camiones, pero les aseguro que no eran ni el 10% de todas esas personas. Y bueno, yo me empecé a tranquilizar hasta que me di cuenta que se acabó todo. Y me dijo mi papá, tenías razón, se acabó todo. Y yo le dije, papá, ya no aguanto, tengo que ir a avisar lo que va a ocurrir. Y me dijo mi papá, no hombre, no te metas en problemas. Y en serio que no lo pensé dos veces, salí corriendo justamente cuando el candidato estaba hablando. Y traté de acercarme al templete, pero había muchas personas, había miles de personas. Y no podía moverme ni un paso. Y recuerdo haber empezado a gritar, le van a hacer esto, cuidado, algo le va a pasar, ayúdenme. Y mucha gente empezó a verme raro. Y fue que una señora ya grande, como de unos 70, 60, 70, me dijo que por qué estaba gritando. Y yo le dije, créame lo que le digo, yo estaba llorando. Y le dije, he estado soñando todo lo que ocurre y le va a pasar algo al candidato. Y la señora me dijo, pues creo que estás loco, pero no creo que estés mintiendo. Y les digo esto, la señora empezó a gritar conmigo que nos pusieran atención, pero la gente hizo oídos sordos y solamente recibimos insultos de muchas personas que nos calláramos. Y fue entonces que la señora pues le dio pena y guardó silencio. Yo traté de seguir gritando, traté de llamar la atención, hasta que sentí que una mano jaló mi brazo y era una persona de seguridad que me dijo, ¿qué tienes? ¿Qué tanto hablas? ¿Por qué estás amenazando? Deja de gritar y ven conmigo. Y yo le dije que quién era y él me dijo que era de seguridad. Y bueno, tuve miedo en ese momento, pero también vi una oportunidad de ayuda. Y yo le dije, créame lo que le voy a decir, van a atacar al candidato, tiene que hacer algo, tiene que ayudarlo. Va a bajar caminando por esta parte que vaya y le van a disparar. Y él me dijo, no, ¿y tú cómo sabes? ¿Quién te dijo? ¿Qué sabes? Y justamente cuando me dijo eso, les puedo decir que pensé que él tenía algo que ver o no sé si me lo dijo como pregunta.
Y yo le dije, he estado soñando que va a ocurrir y todo el día, todo lo que soñé ha estado pasando, ayúdeme. Y él me dijo, bueno, déjame, pido apoyo, te voy a detener. Dijo, pero vamos a tratar de acercarnos al candidato y les aseguro que se vio dispuesto a ayudarme. Me dijo, ¿estás loco? Y le dije, no, le juro que no, total, si no pasa nada, me arresta o me hace lo que tenga que hacer. Y en ese momento el candidato empezó a bajar entre toda la gente y yo le dije, apúrese, vamos a acercarnos porque algo le va a pasar, estoy seguro. Va a empezar a sonar una canción que habla de un reptil. Y él me dijo, no hombre, estás loco, pero bueno, vamos. Y recuerdo que él no me soltaba del brazo. Y pasó que estábamos acercándonos, era un mar de gente, muchas personas querían llegar y saludarlo, abrazarlo, desearle lo mejor. Y estábamos no tan cerca, pero tampoco estábamos lejos. Y estando prácticamente a menos de 30 metros, estábamos en una perfecta punto de visualización. Empezó a sonar la canción. Les juro que sentí que se me aflojaba todo el cuerpo. Sentí un miedo horrible que nunca he vuelto a sentir en mi vida. Y recuerdo haber jaloneado al señor y le dije, haga algo de inmediato. En cualquier momento le va a pasar algo. Y me puse a llorar y me puse a jalonearlo. Y el señor recuerdo que se molestó y bueno, pues me agarró de la camisa y me empezó a sangolotear y me dijo que me calmara. Y estando sacudiéndome, ocurrió el suceso. Volteamos justamente cuando me estaba jaloneando, volteamos. Vimos como las personas que al parecer venían con él, estoy casi seguro de que los mismos que venían con él fueron los que lo atacaron. Lo que sí les aseguro es que después del suceso, dos de estos señores agarraron a un sujeto que estaba totalmente distraído y lo agarraron y lo tiraron al piso y lo empezaron a golpear. Acto seguido, la turba se fue sobre este sujeto y empezaron a golpearlo. Y yo estaba totalmente, pues, asombrado, triste, frustrado. Empecé a llorar y se acercaron otro grupo de hombres y me empezaron a golpear. Recuerdo que este señor primero como que intentó interceder por mí y ellos dijeron, tú eres el que estaba gritando, y mocos me empezaron a dar y a dar y a dar, y al parecer eran superiores de esta persona y le dijeron que se tenía que ir, que obviamente fuera a recibir nuevas órdenes. Y este señor recuerdo que intentó incluso cubrirme y bueno, pues se fue alejando. Recuerdo que me llevaron, me golpearon y varias personas pensaron que yo tuve algo que ver. Empezaron a escupir, me empezaron a gritar y me subieron a una camioneta y les aseguro que vi cómo pasaba gente arremolinándose rumbo al lugar. Me tocó ver cómo iba el sujeto todo golpeado y él decía, yo no hice nada. Y les aseguro que pues quizá tenía razón. Por lo menos yo que estaba viendo todo, no me consta que esta persona haya accionado. Pero bueno, pasó que me subieron, me esposaron, me golpearon hasta que se cansaron. Me preguntaron que cómo supe lo que iba a ocurrir. Y fue entonces que les dije que lo estuve soñando,
que pues que no sabía nada quién había sido, pero yo lo había soñado días. Y bueno, estando ahí me movieron a otro lugar. Nos movimos unos minutos en la camioneta. Yo iba esposado, todo lleno de sangre, con los ojos tapados de los golpes. Y fue entonces que una persona se acercó y me dijeron, habla con él. Les puedo asegurar que nunca vi a este señor. Y él me preguntó que por qué estaba gritando eso, cómo me enteré que le iba a pasar algo. Y total que les dije todo lo que había ocurrido en medio de lágrimas. Y le juro que yo no sabía nada, pero pues lo estuve soñando. Y este señor les dio la indicación a estos sujetos. Simplemente dijo, nada, déjenlo ir, no nos va a causar problemas. Y bueno, obviamente estas personas me quitaron las esposas y me dijeron, ¿vas a hablar o quieres seguir vivo? Y obviamente, pues, preferí quedarme callado. La noticia fue totalmente mundial en su momento. Fueron días de mucha tensión en mi familia. Mis papás no me quisieron llevar al hospital. Y recuerdo que ese día, pues no dormimos en casa porque me llevaron con una tía que era enfermera a que me atendiera. Y pasó esto. Al día siguiente nuestra casa estaba quemada. Esa noche no dormimos en la casa. Y en la mañana nuestra casa había sufrido un incendio. La verdad no sabemos si fue casualidad o si fue provocado. Los vecinos no supieron nada. Ahí sí no les puedo decir si fue intencional o fue casualidad. Y bueno, les puedo decir que los sueños a veces pueden decirnos lo que va a ocurrir. Y ojalá nunca le pase esto a nadie, porque hasta la fecha no he tenido más miedo que esto que me ocurrió en el año de 1994. Espero que ustedes sí cuenten esta historia. Y bueno, les mando un saludo desde Tijuana, Baja California. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció esta historia? Es algo larga, pero sin embargo es un suceso histórico. Les puedo decir esto, lo hemos dicho, somos amantes de la historia de México y de hecho la historia universal. Soy una persona que me gusta mucho tener datos pues duros. Quiero dejar en claro que esta historia es solamente entretenimiento, no estoy poniendo ni denunciando nada. De hecho, si el gobierno no lo ha podido deducir, creo que un humilde canal con 18,000 suscriptores no podría hacer algún cambio. Lo que sí, como les digo, nuestro canal habla de sucesos de miedo. Y si tú supieras que algo va a ocurrir porque ya lo soñaste, creo que es un sentimiento de miedo, y vaya que sí. Y les aseguro esto, este fenómeno se le dice déjà vu o presentimiento tangible, pero yo tengo una teoría que puede ser que cuando las personas sufren alguna distorsión, ya sea mental o incluso física, recuerden que el humano es energía, nosotros tenemos energía en el cuerpo. Imagínense que al recibir un golpe, quizá esa energía puede viajar interdimensionalmente y poder viajar en dimensiones y saber lo que va a ocurrir. Esa es mi teoría personal. Yo solamente soy un creador de contenido que pues nada más, hasta ahí. No me considero especialista, pero creo que es algo tangible. Y bueno, se ha hablado de este tipo de fenómenos en películas, se ha hablado en historias y se ha hablado, hay incluso una cadena de películas que habla de un, digámoslo así, destino que es hasta el último. No voy a decir el nombre de las películas, pero imagínense si a ustedes les pasa, esperemos que sea para bien.
Y bueno, amigos, esperemos que les haya gustado esta historia. Compartan este video. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Les habla su amigo Francisco Zamora y recuerden, amigos, en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.